Acabo de escribir una nueva publicación y en el espíritu de estar diciendo las cosas con calma, te leo todo aquí, en vivo, ¿ok? Entonces, vamos a darle. Ok. El último hombre y la vida estética según Nietzsche. A tus 30 años, la antítesis del Übermensch, el típico nihilista pasivo, el que está cansado de la vida, el que no asume riesgos y solo busca comodidad y seguridad, por lo tanto, quien es y siempre será incapaz de construir y actuar sobre la base de un ethos autorrealizado. Es el título y el subtítulo. Primero te doy una conclusión y después te explico cómo llegué a ella. Uno de mis nuevos amigos aquí en Cambridge, Matthew, de quien les hablaré en otra ocasión, me dio una idea interesante cuando le hablé de mi interés de escribir sobre el último hombre de Nietzsche en la maestría de filosofía que hice en el 2016. La conclusión de nuestra dialéctica fue algo así. La vida estética es una vida con preferencias. El último hombre de Nietzsche no tiene preferencias. Al entender realmente lo que significa convertirte o ser el último hombre de Nietzsche, pues el otro tipo de vida superior, la vida estética, va a ser evidente qué es lo que quieres para ti, qué es lo que deberías de buscar para ti. Bien, toda esta publicación se trata de explicar a detalle cómo llegué a esto. Empecemos desde el principio, el prólogo de Zaratustra. Cuando Zaratustra cumplió 30 años, dejó su hogar y el lago de su tierra natal y se internó en las montañas. Ahí disfrutó de su espíritu y de su soledad. Y durante 10 años no se cansó de ello, pero al fin su corazón se transformó. Una mañana se levantó con la aurora, se colocó frente al sol y le habló de esta manera. Gran estrella, ¿qué sería de tu dicha si no tuvieras a aquellos para quienes brillas? Durante 10 años has ascendido hasta mi caverna. Te habrías cansado de tu luz y de este camino sin mí, mi águila y mi serpiente. Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, recibíamos tu desbordamiento y te bendecíamos por ello. Alas, estoy cansado de mi sabiduría. Como la abeja que ha acumulado demasiada miel, necesito manos que se extiendan hacia mí. Así habló Zaratustra, prólogo, traducción mía. De esta forma empieza uno de los libros más profundos y mal interpretados de Nietzsche. Así habló Zaratustra. Este libro es muy diferente que sus otros trabajos, que en ellos mismos son diferentes, muy diferentes que cualquier otra cosa escrita en la historia de la filosofía. Nietzsche no ofrece ningún prefacio explicando qué era lo que escribió o cómo quería escribirlo. En caso de que quieras investigar más, Zaratustra es abordado en uno de sus últimos libros, llamado Ecce Homo, con una sección entera dedicada al mismo. Y después, volviéndolo a abordar en el capítulo humildemente titulado ¿Por qué soy el destino? Parece que Zaratustra es un tipo de profeta. De hecho, el nombre Zaratustra viene de un profeta de Persia, pero Nietzsche no mostró tanto interés en él más que en esto, ¿verdad? Pero en fin, este profeta llama a la gente, especialmente a los cristianos europeos del siglo XIX, a rendir cuentas por sus errores y a animarlos a perseguir una nueva forma de vida, replanteando su moralidad, ¿no? Claramente esto es una parodia de ya sabes quién, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién sabe? Pensemos. Curiosamente, los cristianos europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, entre los años 1500 y 1800, colonizaron América Latina. Entonces, esos errores morales que detecta Nietzsche los estaban cometiendo toda esta gente durante todo este tiempo. De alguna forma podemos concluir que todos nuestros colonizadores estaban enfermos de estos supuestos errores. Entonces, de alguna forma, esto nos lleva a pensar que nos enfermaron de esos supuestos errores también. Y el mundo entero, se podría decir también. Nuestros principales colonizadores fueron España y Portugal, ambos reinos europeos profundamente cristianos, ¿verdad? Católicos, y también participaron en menor escala, hay que decirlo, potencias como Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Ahora, en el siglo XIX, América Latina fue más bien la época de nuestras independencias. Pero bueno, esa es una historia para otra publicación, otro video, otro momento. Volviendo a los errores que detecta Nietzsche. ¿Cuáles eran estos errores morales? Según Nietzsche, estos cristianos estaban obrando en base a errores profundos que destruían la esperanza de afirmar la vida humana.
eran dañinos psicológicamente, en palabras de Nietzsche. Aunque muchas de sus críticas aparecen con más claridad en otros textos posteriores, como El Anticristo o La Gaia Ciencia, ya en Zaratustra podemos ver las semillas de las acusaciones que luego germinan, florecen y dan fruta. Esta publicación que escribo y leo no se trata de esos errores exactamente. Y sí se trata de lo que sigue de esos errores. Pero bueno, te dejo a ti aquí, a mí también lo dejo aquí, algunos de los errores que levanta Nietzsche sobre estos cristianos europeos del siglo XIX, para que sean materia prima para nuestros futuros molinos filosóficos. No lo dejo como si alguien quiere investigar más. Los errores son la preferencia del más allá y el desprecio de la vida presente, un dualismo que desconecta el cuerpo del espíritu y la supuesta moralidad, ¿verdad? Que nace del resentimiento del débil, también la negación de los instintos humanos y la más exitosa maquinaria de control de la época, que sería el ciclo de culpa, pecado, deuda, penitencia. Hay más, mucho más, pero de nuevo, no quiero escribir sobre esto, hoy no, tenemos otro enfoque. Volvamos al último hombre de Nietzsche y busquemos entender esta conclusión sobre la vida estética. En su gran estilo críptico, a veces agresivo, a veces redundante, nos advirtió que la sociedad del último hombre, ¿verdad? Nietzsche nos advirtió que la sociedad del último hombre podría ser demasiado estéril y demasiado decadente para sustentar el crecimiento de una vida humana sana o de grandes individuos. El último hombre es la meta que aparentemente se han fijado las sociedades modernas y la civilización occidental. ¿Quién decidió esa meta y cómo lo hizo? Es difícil decir, pero eso es lo que detecta y retrata con su Zaratustra en el prólogo. El profeta que baja de su caverna se pone a platicar con un grupo de personas. Después de haber intentado sin éxito que estas personas acepten al Übermensch, que las personas en este libro son una metáfora de la población, ¿verdad? Como fracasa de que acepten el Übermensch como meta de la sociedad, en breve explicamos esto, Zaratustra propone otra meta inferior. Propone una meta tan repugnante que supone que va a causar una revolución. Propone una cultura que solo busca la comodidad pasiva y la rutina. Una cultura que evita todo lo que pueda suponer un riesgo o una incomodidad o un dolor o una decepción. Esto no es algo exclusivo de este libro, Zaratustra, ¿verdad? Sino que podemos ver evidencia de esto en diferentes partes del trabajo de Nietzsche. Por ejemplo, La Gaia Ciencia. Con la frase: si te niegas a dejar que tu profundo sufrimiento suceda en ti ni siquiera durante una hora, y si constantemente intentas prevenir y anticipar todo posible malestar con tanta anticipación, y si experimentas el sufrimiento y el desprecio como algo malo, detestable, digno de aniquilación y como un defecto de la existencia misma, entonces está claro que, junto con tu religión de piedad, también albergas en tu corazón otra religión que es quizá la madre de la primera, la religión de la comodidad. Esto está en la Gaia Ciencia, el pasaje 338. La traducción es mía. Regresando a Zaratustra, el profeta fracasa en su intento y en lugar de conseguir que la gente se enoje y empiece una revolución y así puedan perseguir la meta del Übermensch, la gente más bien toma a Zaratustra literalmente y prefieren la repugnante meta de convertirse en los últimos hombres. Lo ven como algo bueno, como algo deseable. Esta decisión deja a Zaratustra descorazonado y decepcionado. Se me hace imposible no recordar la cara de Cypher, el personaje de la película The Matrix, diciendo "Ignorance is bliss", frase famosa del movimiento antiintelectualista, que significa la ignorancia es una dicha o la ignorancia es buena. Sin duda, hay más evidencia de que esto está pasando. Ya te imagino pensando en todos tus amigos que son así. Tal vez tú mismo seas así o fuiste así. Según Nietzsche, llegaremos a ser el último hombre solo si la historia genera sociedades apáticas que pierden la capacidad de soñar, de esforzarse y que están llenas de gente que no está dispuesta a asumir ningún tipo de riesgo, a sufrir ningún tipo de dolor. Estas serían sociedades que se limitan a buscar placer, drogas, distracciones
que solo quieren comprar y comer cualquier cosa para buscar la próxima solución superficial. La sociedad del último hombre, las sociedades de los últimos hombres, serían la antítesis de la teoría de voluntad del poder de Nietzsche, la principal fuerza motriz y ambición de la naturaleza humana, según él. Pero no solo humana, sino que del resto de la vida en el universo, donde la vida sea vida como la entendemos. El último hombre, predice Nietzsche, sería una respuesta al problema del nihilismo, pero las implicaciones de la muerte de Dios aún no se habían manifestado en toda su magnitud. Por eso el problema y por eso la importancia de entender este trabajo. En la Gaia Ciencia dice, el acontecimiento en sí es demasiado grande, demasiado distante, demasiado alejado de la capacidad de comprensión de la multitud, incluso para que pueda pensarse que ya haya llegado la noticia. Es un tema muy complejo que amerita mucha reflexión y dedicación. Yo te recomiendo leer lo que escribí, porque en formato de video no es exactamente lo mismo. En fin, continuamos. Te pregunto, ¿quieres convertirte en el último hombre? ¿Ya eres el último hombre? ¿Cómo sabes? Pienso que prácticamente cualquier persona, después de algunos años viviendo en este mundo, llega a sentirse así y a pensar sobre estas cosas. Este es uno de los motivos por el cual pienso que Nietzsche es un pensador tan relevante, tan importante, tan urgente. Lo que Nietzsche quería a través de su Zaratustra era que persiguiéramos el camino del Übermensch. Aquí lo presenta como lo opuesto, ¿verdad? Lo contrario del sobrehumano, Übermensch, es el último hombre. Lo creé al mismo tiempo que aquel. Todo lo sobrehumano aparece al último hombre como una enfermedad y hasta una locura. Hay que ser un mar para absorber un arroyo sucio sin ensuciarse. Fragmentos de noviembre de 1882 a febrero de 1883. El sobrehumano es planteado aquí como un objetivo que la humanidad debe fijarse a sí misma. Y como he mencionado, representa un cambio respecto a los valores cristianos del otro mundo y manifiesta el ideal humano en este mundo. El Übermensch es alguien que se ha atrevido a cruzar el puente, desde la isla de la comodidad hacia los oscuros bosques del peligro y la soledad. Por comodidad me refiero a la aceptación cómoda, fácil y sin sentido de lo que a una persona le han enseñado, de lo que te enseñaron, de lo que todos son y todos los demás creen. Por ejemplo, otra frase de Nietzsche defiende esto. Dice, porque créeme, el secreto para cosechar de la existencia la mayor fecundidad y el mayor disfrute es vivir peligrosamente. Construye tus ciudades en los costados del Vesubio. Envía tus barcos a mares inexplorados. Vive en guerra con tus semejantes y contigo mismo. Sé ladrón y conquistador, mientras no puedas ser gobernante y poseedor, buscador de conocimiento. Pronto habrá pasado la época en que podías contentarte con vivir escondido en los bosques como las tímidas gacelas. Por fin, la búsqueda del conocimiento alcanzará su merecido. Querrá gobernar y poseer, y tú con ella. Esto está en la Gaia Ciencia también. Pasaje 283, traducción mía. Todo esto nos suena a moralidad, ¿no? Es decir, ¿cómo decides vivir? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cómo refinas o cómo desarrollas tu carácter? ¿Qué es la buena vida? Etcétera. Pero aquí te propongo algo diferente. Tus preferencias estéticas dictan todo eso demás. Tus preferencias estéticas hablan claro y fuerte de quién quieres ser. El hecho de no preferir algunas cosas también lo hace, pero piensa lo opuesto. ¿Qué pasa si no tienes ningún tipo de preferencia estética? La preferencia estética es aquello que tú piensas que es mejor a nivel sensorial. Si no tienes algo así, si no tienes ninguna preferencia estética, entonces ese sería el principio del fin de tus preferencias. Cuidado aquí. No estoy hablando de que si prefieres tenis Nike o Adidas, o Coca-Cola, o Pepsi, o McDonald's, o Burger King. No estoy hablando de tus preferencias consumistas, sino de tus preferencias como un ser que se percibe a sí mismo y que percibe al mundo. Al dejar de tener preferencias, empiezas el camino a la mediocridad sensorial. Y este camino fácilmente te puede llevar a la mediocridad intelectual y moral.
Es mucho más fácil manipular sentidos poco despiertos y distraídos. Manipular a la gente sin vigor, sin vitalidad, sin preferencias. Es mucho más fácil controlar a alguien que busca la vida del último hombre. Así que debemos luchar por una vida estética. Mi interpretación de la vida estética es una vida en sintonía con tus sentidos, conectada y llena de vitalidad, donde puedes percibir y sentir críticamente, analíticamente y sintéticamente. Pero no solo eso, sino que puedes conectar lo que eres y lo que piensas con lo que percibes y lo que sientes. Es la vida estética para mí. Eso es lo que yo pienso que es la vida estética. La vida estética no es solamente arte, aunque el arte es una parte titánica del campo de la estética filosófica. La estética en el mundo de la filosofía es tu capacidad de percibir y entender qué significa lo que percibes. Es la unión de la vieja lucha entre lo intelectual y lo físico, hasta lo físico y lo metafísico. La estética está íntimamente, aunque crípticamente, conectada con la moral. En términos claros, lo que prefieres en la vida, que quieres, y lo que prefieres en lo que percibes, están íntimamente conectados, pero no siempre es fácil entender cómo se conectan estos dos. Claramente todos sentimos y pensamos, claramente todos sentimos y pensamos. Entonces la pregunta ahora es, ¿de dónde viene lo que tú percibes y cómo piensas sobre ello? ¿Quién te enseñó a percibir? Nadie. Solo percibo, dice uno. Nadie puede enseñarme a percibir, me dice otro. Tal vez, pero si piensas sobre cómo aprendes cualquier cosa y cómo se estudia cualquier cosa, verás que sí existen formas de hacerlo mejor y hacerlo peor. Sí te puedes dormir sensorialmente y sí te puedes despertar sensorialmente, a eso me refiero. Existen maneras de refinarte en cómo piensas, cómo sientes, cómo vives y cómo percibes el mundo. Se debe decir aquí que Marx, por ejemplo, argumentó que las condiciones materiales no nos permiten elegir, y tiene razón en decirlo. Las condiciones materiales a veces nos adormecen los sentidos, así como la mente. Pero hasta dentro de tus limitaciones, en las limitaciones que tienes tú, que tengo yo, que todos tenemos, ¿qué puedes decidir? ¿Nada? Esto no hace sentido. Porque, por ejemplo, estás leyendo hasta aquí, o estás viendo esto hasta aquí, o estás escuchando esto hasta aquí. ¿Fuiste libre? Eso ya es una decisión. Eso ya es una preferencia. Eso ya es un tipo de lucha. Las luchas son preferencias. La pasividad y la apatía también es una preferencia. Yo, como muchos otros, no tenía ni idea de toda esta conversación. Esta conversación sobre la estética para mí había pasado desapercibida, pero estudiando y leyendo y pensando aprendí muchísimo. Y después de muchos años, pues decidí hacer mi propio curso de introducción a la estética filosófica. Decidí hacerlo para que otras personas también puedan sacudirse de esa inconformidad. Si te interesa entender más sobre esto y hacerlo de forma organizada y con un grupo de estudiantes, te invito a mi clase de muestra este domingo, 7 de septiembre, a las 10 de la mañana, horario Ciudad de México. Te puedes registrar aquí en este video, solo busca los links o comenta en este video y ahí vas a ver una respuesta automática sobre cómo registrarte, o vas a ver un link para meterte. Pero bueno, gracias totales, mi estimado lector y mi estimado oyente. Y bueno, nada más un mensaje, ¿no?, sobre este anuncio. Es muy difícil para mí, en realidad, trabajar como maestro. No es fácil. Tengo que estar todo el tiempo luchando, como lo he dicho, contra los sistemas, contra la forma en la que el mundo es, para buscar nuevos alumnos. Entonces, mi forma es agregar valor a tu vida gratis, de todas las formas que pueda. Y si quieres y puedes y estás listo para estudiar conmigo, que lo hagas, ¿ok? Entonces, siempre voy a estar ofreciendo oportunidades para ustedes, ¿ok? Para ti, mi estimado lector, oyente y comunidad. Ya me extendí demasiado. Si te interesa seguir explorando el concepto de la vida estética, dime por favor en los comentarios. Si no, voy a verlo también como la preferencia del Bartleby de Herman Melville. No sé si la han leído. Que preferiste no hacerlo. Hay algo enorme que explorar. Tal vez un día prefiera hacerlo, pero hoy no. Por mi propia mano y voz, gracias totales. Nos vemos en clase. Fuerte abrazo. Bye bye.
por mi propia mano y voz, Mateus Bolson Rosarín.